un altísimo patrimonio. ¿Y qué quiere decir un altísimo patrimonio? Mis activos líquidos son mayores que mis pasivos. Cuando un banco central, lo hemos hablado con Augusto tantas veces, el de Hong Kong, tiene un gran patrimonio y, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que no es que si hay 11.000 millones de depósitos, el Banco Central tiene 11.000 millones de liquidez. Es que tiene mucho más, 25.000. Ah, y viene una crisis. ¿Y dónde tiene el Banco Central esa plata? En el Morgan, en fondos de primer nivel, en papeles alemanes, en papeles... Bueno, viene una crisis, vende y actúa aquí. Y luego reversa. Esa es la única cosa que un banco central puede hacer. ¿Por qué? Porque si estoy dolarizado y entiendo una dolarización, ¿cuál es mi tasa de interés? La del mundo más el riesgo país y punto. Y no puedo jugar con eso, porque si eso lo trato de alterar, no entiendo la dolarización. ¿Panamá la entiende? Claro que sí. ¿Cuál es la relación de total de depósitos que hay en Panamá en relación al PIB frente al Ecuador? 5-1. 5-1. Entonces, si nosotros tuviésemos esa relación en el Ecuador, tendríamos 140.000, 150.000 millones de dólares de depósitos. ¿Cuánto fue el gran impacto del petróleo? El gran impacto del petróleo fueron 6.000 millones. ¿En cuánto tenía que subir yo mis pasivos, mis depósitos del sistema bancario si estoy conectado con el mundo como debe estar un país dolarizado? ¿En cuánto tendría que subir mis depósitos? 4%. 6.000 millones de 140.000 o 150.000. 4%. ¿Qué hago? Sube un poquito la tasa. Nada más que eso. ¿Cómo lo hago? El gobierno entra y vende en el mercado papeles de corto plazo con una tasa más alta. Ya está. Eso se puede hacer cuando uno entiende que en una dolarización lo fundamental es estar conectado al mundo, porque ya no tengo capacidad de emitir moneda. Entonces mi tasa de interés es la tasa internacional más el riesgo país. Y si yo quiero que sea diferente, voy a tener una distorsión. Todas estas observaciones que se hacen, yo creo que Augusto las va a poder discutir mucho mejor que yo, pero hay una serie de cosas de la ley que parecen estar generando conflictos, puntos de vista divergentes entre entidades del Estado. Ahora bien, yo miro esto políticamente también. El Ecuador está en un punto del no va más como en la ruleta. O sea, el Ecuador necesita un gran acuerdo nacional. ¿Qué hemos estado haciendo? Parchando, parchando, parchando. Que es un poco lo que dije en mi columna del día domingo, ¿no? A ver si alguien toma una decisión heroica de decir consulta popular, un artículo, ¿verdad? Volvemos al régimen jurídico un día antes de que la FARC tomara el poder. Y vamos a empezar a recomponer desde ahí. Es que ¿cómo recomponemos códigos orgánicos? Un código orgánico, y aquí hay abogados, debe existir para la función legislativa, la función judicial. Código orgánico monetario, no, eso es una ley. ¿Pero por qué le pusieron código orgánico? Para que no se pueda cambiar. Entonces, ¿cómo podemos funcionar con un sistema jurídico hecho para un partido único que nunca entregue el poder, para un proyecto político? ¿Cómo podemos tener una constitución que es casi un programa de gobierno
de un partido. Más de 400 artículos. Imposible una constitución que se rebaja a ser ley y hasta reglamento. Esa constitución, por ejemplo, nos obliga al aumento permanente de educación y salud, aunque no haya los recursos. Entonces, ¿violo la constitución o caigo en un tremendo problema fiscal? Bueno, no se puede, señores, hacer país y gobernar así. Y no hemos podido con un tema como el del subsidio. Es decir, que la sociedad ecuatoriana prefiera mantener el subsidio es como que haya gran riesgo de una epidemia. Hay una vacuna, el gobierno anuncia un plan de vacunación y la gente se levanta a incendiar las calles por la vacuna. Pero esa no es una sociedad viable. Sencillamente no lo es. Entonces, no vamos a salir sin un cambio total del sistema jurídico heredado. Esto yo estoy absolutamente convencido, con algún conocimiento de causa, de haber tenido funciones en el país que me permiten entenderlo y haber leído un par de libros, tal vez, de la historia de la humanidad. Y esto, para mí, es esencial entenderlo. ¿Por qué? Porque estamos gastando una cantidad de energía impresionante, por ejemplo, en esta ley. ¿Cuántas horas le has dedicado tú, Augusto? ¿Y cuántas horas le ha dedicado la gente a esto? ¿Para qué? Para resolver el problema puntual de cómo este marco jurídico y este desastre heredado nos tiene hoy en el año 2019. Pero es que para el primer trimestre del 2020 ya hay otro problema. ¿Y qué? Otra ley trole. Otra ley de 400 o 200 artículos para recomponchar las cosas. Nunca vamos a salir de esto si no, de alguna manera no producimos en el Ecuador un corte radical del sistema jurídico heredado. Y créanme que los cortes radicales son posibles. El año 86 el petróleo estaba a $5 y me tocó asumir el Ministerio de Finanzas. Y fui un día a la oficina de Febres Cordero con Carlos Julio Emanuel, con quien habíamos hecho unas reservas ocultas, al revés de ahora que ocultaban el balance para inflar la liquidez. Nosotros teníamos un poco más de liquidez de la que decía el balance, por ahí camufladito. Y fuimos donde Febres Cordero y le dijimos: vamos a flotar la moneda, vamos a desincautar las divisas, luego de que desde que el Banco Central fue fundado en 1927, era sacrosanta la obligación de entregarle las divisas al Banco Central y comprarle las divisas al Banco Central. Recuerdo en mi juicio político cuando Andrés Vallejo dijo: prefiero que se sequen los pozos de petróleo antes de entregarle a los exportadores el control del tipo de cambio. Y esa era una cosa tremenda. Y lo hicimos. Y no pasó nada, se salvó el Ecuador. Y luego el año 92, Augusto se acordará que pusimos un sistema cambiario inédito. El propio Augusto tenía unas angustias de que el Banco Central se iba a ir quebrado con ese sistema que se me había ocurrido. El Fondo Monetario vino a decirnos que estábamos locos, que el Banco Central iba a creer. Salimos maravillosamente bien con una medida muy radical. Y lo que se hizo en septiembre del año 92 fue radical. O sea, no veo al Ecuador salir si seguimos viendo un árbol y no el bosque. Hoy estamos con este árbol enfermo, que es un árbol lindo en medio del bosque, y no estamos viendo el bosque. Y de aquí a 3 meses, les firmo, estamos estudiando otra ley para resolver el problema del primer trimestre del año 2020, ¿verdad? El sistema heredado no es hecho para una democracia, no es hecho para una economía libre y no es hecho para un país dolarizado.
es hecho para un país estatista, es hecho para un país intervencionista, es hecho para tener asfixia regulatoria. Querido Carlos, ¿cuánto le demora a usted que le aprueben una maestría en el CES? Es decir, ¿cuánto te da el Estado de contribución, Carlos, a la UDLA? 0. ¿Cuánto te debe de IVA? ¿Ah? Entonces, Carlos, la UDLA financia al Estado. ¿Estoy equivocado? Te deben 10. Por lo tanto, si me deben devoluciones del IVA, la UDLA está financiando al Estado. Muy bien. La UDLA financia al Estado para que el Estado tenga burocracia. Y esa burocracia le impide a la UDLA lanzar una maestría, porque demora 1 año para que se la aprueben, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, que también nos deben IVA y que también nos demora 1 año o 2 una maestría. Bueno, ese es el esquema, señores. Ese es el esquema heredado. No lo estamos desmontando. No. Esto requiere una decisión radical en el país, valiente. ¿Cuál es mi... Espero las cifras de Carlos, pero ¿cuáles son las opciones?